Bien, muchachos, voy a contestarles la guía del examen de proteínas y enzimas. ¿Sí? Sí, se realizan muchas diferentes funciones en el cuerpo, están compuestas por aminoácidos. La respuesta es las células, inciso B. Perdón, las proteínas, inciso B. Dice la 2, proporciona componente estructural en tendones y cartílago. ¿Sí? Aquí tendones y cartílago, colágeno, inciso B. Sí, esto lo pueden ustedes ver en el libro. Aquí está. Colágeno, tendones y cartílago, queratina en pelo, piel, lana y uñas. Entonces, colágeno, inciso B. Dice la 3, proteínas que proporcionan contracción en los músculos. ¿Sí? Va a ser miosina y actina, inciso B. Acá está. Miosina y actina contraen fibras musculares. Inciso B. Proteínas que transportan sustancias esenciales a través del cuerpo. ¿Sí? Van a ser hemoglobina y lipoproteínas. Inciso A. ¿Sí? Hemoglobina transporta oxígeno y lipoproteínas transportan lípidos. Dice las 5, proteínas que almacenan nutrientes en la leche, vaso e hígado. ¿Sí? Va a ser caseína y ferritina. Inciso B. ¿Sí? Aquí está. Caseína almacena proteínas en la leche y ferritina almacena hierro en el vaso e hígado. Dice la 6, proteína que regula el nivel de glucosa en sangre. La respuesta es inciso E, la insulina. Dice la 7, cataliza reacciones bioquímicas en las células. La respuesta es los catalizadores que se llaman enzimas. Inciso C. Dice la 8, proteínas que estimulan las respuestas inmunológicas. ¿Sí? Las inmunoglobulinas, el mismo nombre lo está diciendo. ¿Sí? Y también tienen las proteínas la función de protección, reconocer y destruir sustancias extrañas. Las inmunoglobulinas estimulan respuestas inmunológicas. Dice la 9, bloques constructores de las proteínas. Sí, son los aminoácidos. El inciso A. Dice la 10, se llaman así por los grupos amino y el grupo carboxilo. ¿Sí? Ácido carboxílico. Y la respuesta es inciso C, amino y ácido carboxílico. Inciso C, se refiere a los grupos funcionales y de los aminoácidos. Dice la 11, generalmente solo 25 aminoácidos componen las proteínas en los humanos. Eso es falso. Inciso B, es falso porque son 20. Dice la 12, las características únicas de cada aminoácido no se deben al grupo o cadena lateral R de átomos que posee. Eso es falso porque resulta de que sí, el grupo R de los aminoácidos, sí es el que le da el comportamiento y funcionalidad a dicho aminoácido. ¿Sí? Se refiere
precisamente a los grupos R, los que están en color amarillo, ¿sí? Resaltados con color amarillo, los que le dan la identidad y la funcionalidad al aminoácido. Es como si habláramos de piezas de Lego, ¿sí? La parte violetita o morada hace que se puedan enlazar los legos entre ellos, ¿sí? En el enlace peptídico, pero la apariencia de cada bloque y la geometría, así como la conducta química y física, la va a definir el grupo R. Al momento de que la cadena polipeptídica tenga que hacer pliegues, dobleces, tenga que interactuar, ¿sí? Ya sea con fuerzas de atracción, repulsión, ¿sí? Con una estructura, ya le da la estructura terciaria, la estructura tridimensional y la funcionalidad biológica que pueda hacer de esa proteína, ¿sí? Entonces esto está precisamente por los grupos R, que están resaltados en amarillo. La siguiente dice, en los sistemas biológicos los aminoácidos se ionizan. Eso es cierto, ¿sí? Se ionizan. Dice la 14, forma no ionizada de un aminoácido, pues va a ser donde no haya cargas eléctricas. Aquí se puede ver este signo de más y este signo de menos pequeñito, significa que este extremo es con carga positiva y este otro con carga negativa. Entonces, estamos hablando de un ion. Entonces, acá no hay estos signos, es una molécula neutra. Entonces, va a ser el inciso A. Dice la 15, al unir dos aminoácidos no ionizados, por cada unión entre ellos se libera una molécula de agua. Y eso es falso. ¿Sí? Resulta de que eh, al momento de que perdón, dice, al unir dos aminoácidos no ionizados, por cada unión entre ellos se libera una molécula de agua. Eso es cierto. Eso es cierto. Y se puede ver acá. ¿Sí? Aquí se están uniendo la glicina y la alanina, ¿sí? Ionizadas. Y al momento de que hacen el enlace peptídico, por cada enlace peptídico se libera una molécula de agua. Entonces, aquí se está uniendo un par de aminoácidos, se libera una molécula de agua, eso es cierto. ¿Sí? Dice, los aminoácidos con cadenas laterales de hidrocarburos son, ¿sí? Esto grábenselo bien, es como las cadenas de los ácidos grasos, las cadenas hidrocarbonadas, son de carácter no polar, son hidrofóbicos, ¿sí? Son hidrofóbicos. Inciso D. Precisamente se puede ver eso en los aminoácidos, los no polares. Aquí tienen el hidrógeno, el CH3, son cadenas hidrocarbonadas. Con estos también son hidrocarbonadas, no tienen grupo azufre, pero son hidrocarbonadas, son de carácter no polar. Dice la siguiente, la 17, los aminoácidos con cadenas laterales polares o iónicas, ¿sí? Son
hidrofílicos, les gusta el agua. Inciso B. Dice la 18, los aminoácidos que tienen cadena lateral R que dona un protón, cadena lateral R que dona un protón, son los aminoácidos ácidos. Es inciso D. Dice la 19, tiene una cadena lateral R. Dice, tiene la cadena lateral R al grupo amino que acepta un protón. Acá se puede ver el grupo amino de la cadena lateral de un aminoácido básico acepta un protón. Entonces aquí son no viene la opción, la respuesta. Entonces, básicos. Inciso. Dice abreviación del aminoácido cisteína. No me recuerdo, es cis, con Y, inciso D. Ok, otro error. Hacer inciso B. Cis, con Y. Aquí está. Dice la 21, abreviación del aminoácido asparagina. Es ASN, inciso C. Aquí está, ASN. Nombre del aminoácido cuya abreviación es IS. Histidina. Inciso C. Acá está. IS. Nombre del aminoácido cuya abreviación es PHE. Es felinanina. Fenilalanina. Inciso D. Aquí está. Abreviación del aminoácido triptófano. TRP. No me recuerdo, inciso B. Acá está, TRP. Dice, la unión de dos o más aminoácidos forman un péptido. Inciso B. Enlace entre el carboxilo, ¿sí?, de un aminoácido con el amino de otro. Pues es el enlace peptídico. Inciso C.
Y se puede ver en cualquier, ¿sí? Aquí se van a confrontar este grupo carboxilo y este grupo amino para formar el enlace peptídico. Aquí se puede ver estos dos. ¿Sí? Acá están. Este carboxilo y este amino para formar el enlace peptídico. Y por cada unión de enlace peptídico se forma una molécula de agua. Entonces, cuando se liberen van a requerir agua. Dice, dos aminoácidos unidos forman un dipéptido. Inciso B. Cuando hay más de 50 aminoácidos en una cadena, un polipéptido se llama proteína. En algunas bibliografías manejan que es más de 100. Pero nosotros en nuestra bibliografía pues es de 50. Ahí lo pueden ver en el libro. Dice la 29, es el orden de los aminoácidos en la cadena polipeptídica. Es la estructura primaria, es el inciso A. Dice la 30, primera proteína de la que se determinó su estructura primaria fue la insulina. Inciso A. Dice la 31, describe la forma en que los aminoácidos junto o cerca entre sí se distribuyen, en el espacio según su estructura y naturaleza química. Es la estructura secundaria, inciso B. Ahí es donde entra en la hoja plegada beta y la hélice alfa y también la, eh, la triple hélice. Dice la 32. La hélice alfa, la hoja plegada beta y la triple hélice son formas de estructura cuaternaria porque son formas tridimensionales. Eso es falso. Si bien sí son formas tridimensionales, entran en la estructura secundaria. Dice la 33. Precisamente, la hélice alfa se da precisamente por interacción de puentes de hidrógeno cada 3 o cada 4 aminoácidos, no recuerdo bien, pero se da por puentes de hidrógeno. Y entre los oxígenos con los hidrógenos, ¿sí? Fíjense, y eso hace que se enrosque, que se formen esos dobleces entre sí mismos, sobre sí mismos. Dice la 33, la hoja plegada beta tiene sus uniones debido a puentes de hidrógeno, ¿sí? Son de manera lateral, así, no son de manera enroscada. Dice la 34, la triple hélice, por ejemplo, corresponde a la estructura del colágeno, ¿sí? Inciso A. Se puede ver, ¿sí? La estructura del colágeno es una triple hélice. Y de estructuras hélice alfa. Dice la 35, la estructura cuaternaria que guarda una relación con un sustrato, ¿sí? La respuesta es la enzima, que es también proteína, ¿sí? Dice, la estructura terciaria se refiere a la forma general tridimensional que toma la proteína. Eso es cierto, ¿sí? Les hablaba de los aminoácidos que le dan la forma como si fueran piezas de Lego y funcionalidad a cada pieza. Entonces, al momento de que se va, ustedes ya lo vieron en el video de la maestra de genética, donde había un organelo que estaba formando las proteínas, ¿sí? Y uniendo cada uno de ellos de los aminoácidos, y conforme se van uniendo, los aminoácidos vecinos tienen interacción con sí mismos, bueno, entre ellos, de manera que van haciendo que la estructura proteica que se va formando, sí, tenga dobleces y pliegues. Entonces eso le da la estructura final tridimensional.
que puede tener interacciones con otras debido a los grupos R. Dice la 37, el modelo de llave cerradura aplica para todas las enzimas que catalizan reacciones bioquímicas. Eso es falso, ¿sí? Porque entra ahí el modelo de ajuste inducido, donde sufren la proteína un ajuste a su sustrato. Se ajusta un poquito para poder hacer la reacción de catálisis. El sustrato tiende a ser mucho más pequeño y no puede ajustarse tanto. Es la proteína la que se ajusta. Dice, la hemoglobina transporta, ¿sí? Transporta hierro, ¿sí? Con el grupo que se conoce como el grupo M, inciso C. Dice la 39, enzimas que usan cofactor cobre toman un sustrato reducido y lo oxidan transfiriéndole equivalentes reductores al oxígeno. ¿Sí? Son las oxidasas. Inciso B. Sí, este es un video que recuerdo que les puse, venía desde los videos de óxido reducción de la respiración celular. Y se transfieren equivalentes reductores al oxígeno sin ser aerobias o anaerobias a un sustrato distinto del oxígeno, usan FAD, FMN o NAD y FAD. ¿Sí? Son las deshidrogenasas, si no mal recuerdo. Dice la 41, dentro de las hidroperoxidasas hallamos a las catalasas y las peroxidasas que trabajan respectivamente con, si no mal recuerdo, es con el cobre. No, es con el, es la otra. Voy a ver rápidamente el video. Ok, comencemos con la oxidorreducción biológica. Ahí vemos la estructura de ATP. Ilustra que es un enlace recto, es decir, que es este adenosina en glucosa. Es decir, me voy a enfocar, si ahora vemos el metabolismo, ahora también de participar en estos procesos. Uno, tenemos a las oxidasas. Las oxidasas trabajan con el cofactor cobre. ¿Y qué hacen? Toman un sustrato que está reducido y lo van a oxidar transfiriéndole esos equivalentes reductores al oxígeno. Cuando se le transfieren esos equivalentes reductores al oxígeno, se forma agua. ¿Okay? Pero la sustancia quedó como. Ahora queda oxidada luego de esa transferencia de equivalentes reductores. ¿Okay? Tenemos deshidrogenasas que pueden ser aerobias o anaerobias. Las deshidrogenasas aerobias trabajan con FAD y FMN y se encargan de transferir equivalentes reductores también de sustratos al oxígeno. Hacen lo mismo que las oxidasas. Y están las deshidrogenasas anaeróbicas o anaerobias que trabajan con NAD o FAD y se encargan de transferir equivalentes reductores de un sustrato a otro diferente del oxígeno. Por ejemplo, tenemos un sustrato S y tenemos un sustrato B. El sustrato S se encuentra reducido y el B oxidado. Entonces, el NAD o el FAD, dependiendo de la enzima, va a tomar estos equivalentes reductores y se los va a transferir a este sustrato que va a estar oxidado para formar entonces un nuevo sustrato o un producto que va a estar ahora reducido. Y el sustrato previo va a quedar ahora oxidado. Tenemos las hidroperoxidasas, que aquí tenemos el grupo de las catalasas y las peroxidasas. Las catalasas trabajan con el grupo hierro que se encuentra dentro de esta estructura, que es el grupo M, ¿okay? del elemento hierro que se encuentra en el grupo M. Las catalasas, al igual que las peroxidasas que trabajan con selenio, se encargan de oxidar
sustratos para formar peróxido de hidrógeno. Y las oxigenasas se encargan de transferir oxígeno. Las monoxigenasas transfieren un oxígeno y las deoxigenasas transfieren dos oxígenos. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Es que transferir oxígeno, las monoxigenasas transfieren. Inciso C, oxigenasa. Dice, ¿cómo funciona el reactivo, cómo funciona el reactivo de Biuret? ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve para detectar sólidos, enlaces químicos, péptidos o polipéptidos. Una muestra conocida. De cómo funciona. Cambia de violeta en presencia de proteínas y vira rosa cuando se combina con polipéptidos de cadena corta. De igual manera, se hace una solución de una sustancia que contenga proteínas, se mezcla con agua y se le agrega el reactivo, ¿sí? Y con el paso del tiempo, si vira precisamente a violeta o a rosa, entonces es la presencia de polipéptidos o de péptidos o de prótidos. Bueno, ahí pueden encontrar la información. Mm. Dice, está hecho de hidróxido de potasio y sulfato cúprico junto con tartrato de sodio y potasio. El reactivo cambia de violeta en presencia de prótidos, proteínas y vira rosa cuando se combina con polipéptidos de cadena corta. El hidróxido de potasio no participa en la reacción, pero proporciona el medio alcalino necesario para que tenga lugar. Se usa normalmente el ensayo de Biuret, un método colorímetro que permite determinar la concentración de proteínas en una muestra mediante espectroscopía ultravioleta visible a una longitud de onda de 540 nanómetros para detectar iones de cobre. Dice, dibuja un modelo de llave cerradura de una enzima. El modelo de llave cerradura de una enzima puede ser este.
esa no es. Como pueden ver, en el sitio activo y el sustrato embonan perfectamente, tienen la misma geometría. Entonces, tienen un ajuste perfecto, y como el de una llave y una cerradura. Ambos son inflexibles, ¿sí? Dice, dibuja la estructura de un polipéptido compuesto por valina, serina, triptófano y fenilalanina. Y aquí ya tengo listo el dibujo. ¿Sí? Como pueden ver, se van a requerir 3 enlaces peptídicos para enlazar 4 aminoácidos. Ya tengo listos los grupos R, el del primero, ahí. ¿Sí? En el dibujo del libro yo tuve que cambiar los grupos R arriba para que puedan embonar con los grupos R de los aminoácidos que están coloreados. Bueno, ahí se entiende que va la H. ¿Sí? Entonces ahí en los grupos R conecto precisamente cada uno de ellos de forma respectiva. Entonces aquí está un polipéptido compuesto por valina, serina, triptófano y fenilalanina. Y como se formaron tres enlaces peptídicos, se forman 3 moléculas se liberan 3 moléculas de agua. Dice, al reverso de la hoja dibuja uno de los 20 aminoácidos en humanos, uno de los 20 aminoácidos en humanos, uno de cada tipo, y contesta la pregunta: ¿por qué se recomienda consumir proteína completa con los 20 aminoácidos? ¿Sí? Porque hay aminoácidos que que son esenciales, ¿sí? Que son esenciales, que el cuerpo no los produce de manera suficiente y tiene que adquirirlos en la dieta. ¿Sí? La arginina, la histidina, la isoleucina, la leucina, glicina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. ¿Sí? La arginina y la histidina, ¿sí? Son requerimientos más esenciales todavía especialmente para los niños, la arginina y la histidina.
Y con eso ya les contesté la guía de las proteínas. Ahora a continuación la guía de las enzimas. Y se desempeñan muchas diferentes funciones en el cuerpo, están compuestas por aminoácidos. La respuesta es las enzimas, que son proteínas. Inciso A. Dice, simplemente la vida no que conocemos no sería posible sin las enzimas. Eso es cierto. Inciso A, ya que las enzimas no tienen vida propia, pero pareciera como que si la tuvieran. ¿Sí? Porque al momento de que se aproxima un sustrato, simplemente lo agarran, hacen la reacción química y cobran un mínimo de energía de activación, un mínimo, ¿sí? Y pueden seguir agarrando después otra y otra y otra y otro sustrato y así indefinidamente, siempre y cuando el pH sea el adecuado, la temperatura sean las adecuadas, eh, las, mm, las enzimas tienen funcionalidad, siempre y cuando también tengan el sustrato correcto y, repito, estén dentro del rango de funcionalidad en temperatura y en pH. Dice la 3, es un agente externo que no participa en la reacción química como reactivo o producto, pero sí acelera la reacción con su sola presencia. Eso es un catalizador. Inciso A. Las enzimas son catalizadores biológicos. Dice, tiene una forma tridimensional única que reconoce y se une a un grupo pequeño de moléculas que reaccionan llamadas sustratos. ¿Sí? Pues son las enzimas. Hablando de enzimas, precisamente el examen anterior no pregunta nada de las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Así de rapidito, antes de proseguir con el examen de las enzimas, el orden, el orden de las proteínas, perdón, de los aminoácidos en la cadena polipeptídica es la estructura primaria. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la estructura primaria de la insulina. ¿Sí? En la cadena A hay glicina, isoleucina, valina, no me acuerdo cuál es, glicina, cisteína, treonina, serina. Y el orden de la cadena de los aminoácidos es la estructura primaria. ¿Sí? La estructura secundaria ya es la hélice alfa, o la hoja plegada beta, o la triple hélice, ¿sí? Que están por puentes de hidrógeno. La estructura terciaria, esta es muy interesante y muy importante que la consideren, ¿sí? La estructura terciaria, ¿sí? Ya sus pliegues ya son más irregulares, digamos, ¿no? Son más tridimensionales de una condición única de cada proteína, digamos, de cada tipo de proteína. Le da la identidad y la funcionalidad a esas proteínas, la funcionalidad biológica, si va a ser estructura, si va a ser enzimas, si va a ser este, transportadora de nutrientes, etcétera. O sea, la estructura terciaria es sumamente importante y está precisamente debido a las interacciones que tienen los grupos R de la misma cadena, ¿sí? De la misma cadena, puentes salinos, puentes de hidrógeno, enlaces disulfuro que se dan, si no mal recuerdo, entre cisteínas, aminoácidos cisteínas. ¿Sí?
que le dan esos pliegues únicos, interacciones hidrofóbicas, presencias de hoja plegada beta, presencias en su estructura de espirales en hélice alfa, etcétera. O sea, es muy variable esa estructura tridimensional y esos grupos R, ¿sí? Que le dan una geometría tridimensional única a la proteína y se le dan su funcionalidad, sobre todo la de las que son enzimas, ¿sí? Entonces esta es la estructura terciaria. La estructura cuaternaria son varias terciarias que también tienen interacciones entre sus grupos y lo cual hace que se peguen, que se enmarañen una con la otra. ¿Sí? Se ocupa tener un poquitín de imaginación. Imagínense como un rosario, ¿sí? Donde las cuentas, cada una de las cuentas de tu rosario, ¿sí? Tienen imanes con diferente fuerza, con diferente polaridad, con diferente geometría, ¿sí? Y tú conforme vas eh, liberando la cadena o la liberas toda de manera simultánea de tus manos, ¿sí? Por los imanes se va a doblar, a pegar, a juntar y a agarrar una tridimensionalidad específica, ¿sí? Pero al parecer se forman uno por uno, que se van pegando y es como un gusanito que va saliendo de la fábrica y se va doblando, el organelo que los sintetiza. Entonces, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Es muy importante ese tema. Dice la siguiente, dice, llevan a cabo funciones capitales relacionadas con la salud y la enfermedad, las enzimas, inciso C. Dentro de la gran estructura terciaria hay una región espacial donde el sustrato se conecta y cataliza una reacción. Es el sitio activo de una proteína, en este caso de una enzima. Dice, este espacio tridimensional de una enzima se ajusta estrechamente a la estructura de su sustrato. Eso es relativo, ¿verdad? Pero vamos a ponerle que se ajusta. Es inciso A. ¿Sí? Dice la 8, modelo que describe, dice que el sitio activo tiene una forma rígida e inflexible, por tanto, aquellos sustratos con formas que encajen exactamente en el sitio activo son capaces de unirse con dicha enzima. Es el modelo de llave cerradura, es el inciso A. ¿Sí? Pero en la realidad hay un pequeño ajuste, entonces es el modelo de ajuste inducido. Dice, modelo de cuando la enzima adapta un poco su sitio activo al sustrato para llevar a cabo la catálisis, es lo que les decía, es el ajuste inducido, inciso B. Dice la 10. Es una estructura tridimensional única compuesta de más de 50 aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Esta estructura posee regiones flexibles con interacciones de los grupos R capaz de reaccionar con los grupos R de un grupo molecular. Entonces, otra vez, la enzima. De hecho, pueden ustedes realizar un pequeño experimento que yo se los puse ahí en el Classroom, en los videos al final. Ustedes pueden comprarse una papa en la tienda, la cortan en papas a la francesa, lo dividen en dos mitades, papas por un lado, papas por el otro, ¿sí? En un vaso ponen las papas frescas, en otro vaso ponen las otras papas frescas, ¿sí? Y un vaso previamente lo van a poner, le van a agregar agua caliente para café. ¿Sí? Le van a agregar a unas papas, agua caliente entonces en el vaso, van a esperarse unos 30 segundos, van a retirar el agua caliente para café, la van a escurrir de ese vaso, y una vez que tengan los dos vasos otra vez, uno al lado del otro, el de las papas frescas y el de las papas que fueron calentadas, le agregan un chorrito, un chorro, a la mitad si gustan del vaso, o un poquito menos,
de agua oxigenada, ¿sí? Agua oxigenada. Y van a ver que en las papas frescas, ¿sí? Donde la catalasa de la papa está en buen estado, se va a dar a cabo la catalización del agua oxigenada y se van a formar burbujitas de oxígeno, ¿sí? De oxígeno y pues evidentemente también el agua. Y en las papas que fueron calentadas no va a haber reacción, porque resulta que con la temperatura ustedes le dieron en la torre al sitio activo de la catalasa de las papas esas que calentaron y desnaturalizaron la proteína esa, rompieron su estructura terciaria. Entonces el sitio activo le pegaron en la torre y ya no va a hacer la catálisis, ¿sí? Es como, no sé si ustedes hayan jugado pinball. El pinball es un juego donde hay una pelotita. Ustedes, esa pelotita, mientras golpea ciertos puntos, esos puntos reaccionan con la pelotita y sale la pelotita disparada para todos lados, ¿no? Es algo parecido. La pelotita sería como el sustrato y la enzima sería el juego de pinball, ¿sí? Entonces, están esperando esos sitios activos nada más que llegue el sustrato adecuado para reaccionar. Entonces, cuando ustedes calientan la papa, le pegan en la torre al sitio activo, a la estructura terciaria natural de la catalasa, entonces ya no va a reaccionar. Por eso es que en el vaso con las papas calentadas no se dan burbujitas, no hay reacción de catálisis. Entonces, dice, el modelo actual de la catálisis enzimática es el modelo de que dice que el sitio activo de una enzima se acomoda para ajustar la forma del sustrato y a su vez el sustrato acomoda forma para adaptarse a los materiales sitio activo. No creo que el sustrato se ajuste mucho. Pienso que es la enzima la que lo hace. Entonces es el ajuste inducido, inciso B. Dice la 12, modelo de llave y cerradura. Y bueno, pues se puede ver aquí que es el inciso A. Modelo de ajuste inducido. Pues se puede ver que es el inciso B. Fíjense cómo es que no tiene la misma geometría aquí la enzima, el sustrato y la enzima se ajusta un poquito en su sitio activo para embonar con el sustrato. Inciso B. Pero fíjense, como cuando es demasiado irregular el sitio activo del sustrato, pues por más que se pueda, que se quiera ajustar, no va a haber reacción. Como en el caso del dice la 14, se le llama así el alineamiento adecuado de un sustrato dentro del sitio activo. Es el complejo enzima-sustrato. Inciso A. Dice, el complejo enzima-sustrato proporciona a la reacción una ruta alternativa que tiene una menor energía de activación. Eso es cierto, inciso A. Dice, dentro de las cadenas laterales de aminoácidos forman parte en la catalización de la reacción química. Por ejemplo, las cadenas laterales ácida y básica retiran protones desde o proporcionan protones al sustrato. Tan pronto como la reacción catalizada se completa, los productos se liberan rápidamente de la enzima, de modo que se pueden unir a una molécula de sustrato. Entonces es el sitio activo. Inciso A. Dice la 17. ¿En qué difiere el sitio activo de la estructura total de la enzima? Dice inciso A que el sitio activo no es único con las interacciones polares adecuadas para hacer el trabajo específico. El sitio activo sí es único. Dice inciso B. En los grupos R de los aminoácidos no hay otros iguales en la enzima. Bueno, eso va a ser el inciso A. Se difieren en que el sitio activo es un único con las interacciones polares adecuadas para hacer un trabajo específico. Eso es el inciso A. Y no es que los aminoácidos que están en el sitio activo no se repitan en otras partes de la estructura de la proteína. Sí se pueden repetir. Dice la 18, relaciona el término modelo de ajuste inducido con la frase porción de una enzima donde ocurre una actividad catalítica.
Sitio activo que se adapta a la forma de un sustrato. Sitio activo que tiene una forma rígida. Bueno, va a ser la C. La B, perdón. Sitio activo que se adapta a la forma de un sustrato. Sí, modelo de ajuste inducido. Sitio activo que se adapta a una forma de un sustrato. Es el inciso B. Dice, cuando la sacarosa se une al sitio activo de dicha enzima, se coloca en una geometría favorable para la reacción. Las cadenas laterales de aminoácidos catalizan la división de la sacarosa para dar dos productos, glucosa y fructosa. Eso es cierto. Inciso. Dice, el término complejo enzima-sustrato se relaciona con... Tiene una estructura terciaria que reconoce el sustrato, la combinación de una enzima con el sustrato. Tiene una estructura que encaja con el sitio activo de una enzima. Es la combinación de una enzima con el sustrato. Enzima-sustrato. Complejo enzima-sustrato, inciso. Dice, el término enzima se relaciona con... Tiene una estructura terciaria que reconoce el sustrato. La combinación de una enzima con el sustrato. Tiene una estructura que encaja con el sitio activo de una enzima. Va a ser inciso A. Tiene una estructura terciaria que reconoce el sustrato. Es el inciso A. Si el término sustrato se relaciona con, tiene una estructura terciaria que reconoce el sustrato. La combinación de una enzima con el sustrato. Tiene una estructura que encaja con el sitio activo de la enzima. Es el inciso C. Tiene una estructura que encaja con el sitio activo de una enzima. Dice la 23. Relaciona el término sitio activo con la frase porción de una enzima donde se ocurre una actividad catalítica. Sitio activo que se adapta a la forma del sustrato. Sitio activo que tiene una forma rígida. Pues va a ser inciso A, porción de una enzima donde ocurre una actividad catalítica. Es el sitio activo, inciso A. Y se relaciona el término modelo de llave cerradura con la frase porción de una enzima donde ocurre una actividad catalítica. Sitio activo que se adapta a la forma de un sustrato. Sitio activo que tiene una forma rígida. Que va a ser la C. Dice la 25. Las enzimas tienen rangos donde si te sales de la temperatura o concentración o pH adecuados, estas pueden destruirse o ser poco eficientes. Por el contrario, si estás en rangos óptimos adecuados, la actividad enzimática se optimiza. Eso es cierto. Y si el pH es demasiado bajo o alto, la enzima se desnaturaliza porque reacciona también los sitios activos de la enzima con las moléculas que tienen pH pues en el medio, entonces van a desnaturalizar la enzima. Dice la 26, son cofactores orgánicos no proteicos termoestables que unidos a una apoenzima constituyen la holoenzima o forma catalíticamente activa de la enzima. Tienen en general baja masa molecular al menos comparada con la coenzima, y son claves en el mecanismo de catálisis, por ejemplo, aceptando o donando electrones o grupos funcionales que transportan una enzima. Pues va a ser una coenzima. Inciso A. Dice, a diferencia de las enzimas, estas se modifican durante la reacción química. Por ejemplo, el NAD se reduce a NADH cuando acepta los dos electrones y un protón, y por tanto se agota. Cuando el NADH libera sus electrones, se recupera el NAD, que de nuevo puede actuar como tal. Pues va a ser coenzima. Dice la 28, la hidrólisis de la sacarosa se lleva a cabo por la enzima sacarasa. Y generalmente el nombre de las enzimas termina en asa. Dice, una enzima típica es mucho más grande que su sustrato.
Eso es cierto. Y se puede ver en el dibujito de acá, ¿no? Aquí está. Es una enzima, que es un sustrato, se conecta aquí en el sitio activo, se dan los productos. Dice la 30, en una reacción catalizada, ¿qué hace la enzima? Colisionar con el sustrato y reaccionar. Debe unirse al sustrato. Y inciso B. Dice, después de que los productos se forman, ¿qué ocurre con la enzima? ¿Sí? Pues si tiene otro cerca otro sustrato, también lo va a catalizar y se va a unir a él y va a hacer su función catalítica. ¿Sí? No sufre cambios y el que sigue. Dice, las enzimas ocupan ciertas condiciones para funcionar, como temperatura y pH esenciales. Eso es cierto. Por eso es que es importante también que nosotros cuando nos alimentemos y todo eso, hagamos ejercicio, cuidemos nuestro pH sanguíneo para que nuestras enzimas funcionen de forma óptima. Dice, las primeras investigaciones acerca de enzimas fueron de los hongos como la levadura. Eso es cierto. Inciso A. Dice, la estructura cuaternaria que guarda una relación con un sustrato, ¿sí? La enzima también es otra forma de definir la enzima. Dice la 35, enzimas que usan cofactor cobre, toman un sustrato reducido y lo oxidan transfiriendo equivalentes reductores al oxígeno. Son las oxidasas. Es las mismas respuestas y preguntas del examen anterior. Transfieren equivalentes reductores al oxígeno si son aerobias o anaerobias. Son sustratos distintos al oxígeno. Usan FAD, FMN o NAD y FAD. Son las deshidrogenasas. Inciso A. Transfieren oxígeno, 1 si es monoxigenasa, 2 si es dioxigenasa. Son las oxigenasas. Inciso A, ¿no? Sí, las oxigenasas. Dice, dentro de las hidroperoxidasas hallamos a las catalasas y catalasas con S. Peroxidasas que trabajan respectivamente con M y selenio. Es inciso A. Dice, ¿qué importancia tiene el conocimiento de las enzimas para la bioquímica? Pues es vital conocer el funcionamiento de las enzimas. Sin ellas no habría vida, como la no habría vida en lo absoluto. Sí, organismos sin enzimas, sin reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas, y no estaríamos hablando de robots. Y se dibuja el modelo de efecto inducido de una enzima y un sustrato. Sería esto.
Ahí está. Bien, dice es un sencillo mapa conceptual o óptico resumen de los enzimas más comunes, así también como de las coenzimas más usuales. Bueno, pues sería esto. ¿Sí? Eso. O algo similar a eso. ¿Sí? Ahí está, muchachos. El día de hoy me enguacé y no pude tener la videollamada con ustedes el día de hoy. Una disculpa. Les voy a poner asistencia a todos. ¿Sí? Y pues nos estamos viendo en 8 días para hacer el examen, ¿sí? El de las proteínas y enzimas. Ah, no, perdón, ese es. Va a ser el de las enzimas. Ay, grabé por adelantado el otro. Era el de los lípidos, el que ocupaba explicar ahora. Dios. Bueno, ya expliqué el último.